Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Qué tremendo todo lo que hemos estado viviendo hoy día. De verdad hablábamos con mi esposo, qué tremenda mañana, cómo el Señor nos ha sorprendido a través de su palabra, de lo que ha hablado en cada pastor, ¿cierto? En cada líder. Así que igual me llenaba de gozo, ¿cierto? Porque también sé que va a ser una tarde de mujeres. Pero ustedes se alegran, ¿cierto?, de ver a las mujeres ministrar también, ¿cierto? Ver liderar, ver cómo el Señor también nos usa, ¿cierto? Así que hoy día también en la tarde va a estar tremendo. Así que como decía Carito, ¿cierto? Siga con su corazón abierto, con la expectativa alta, porque el Señor lo va a sorprender. De verdad, aproveche cada instancia de formación, de ministración, porque si está el día de hoy acá es porque Dios tiene un tremendo plan, no solo con ustedes, sino que con su familia, con sus discípulos, con su barrio. Así que tenga ahí la expectativa alta, aproveche cada instancia para ser ministrado por el Señor. Amén. Amén. Y eso se... Nah. Vamos a ir a la palabra. Mientras estábamos adorando, a mí me gustaba mucho una canción que estábamos cantando que, bueno, no sé si se llama así, pero mi esposo me va a corregir. Fiesta en el desierto, ¿cierto? Qué tremenda canción, ¿cierto? Como todos adorábamos, danzábamos, ¿cierto? Pero es bonito hacerlo cuando estamos acá. Pero cuando estamos atravesando el proceso, de repente no nos ponemos a bailar, de repente no nos podemos a dar gritos de júbilo, ¿cierto? Sino que de repente nos angustiamos, nos preocupamos, ¿cierto? Y a todos nos ha pasado, ¿ya? Entonces, yo me daba cuenta mientras estaba escribiendo esta palabra que en este proceso, o cuando estamos sirviendo al Señor, porque de repente, no sé si nos han predicado un mal evangelio, un evangelio equivocado, pero el evangelio no consiste en que todo te va a salir bien, que ahora va a estar todo bien, que tu economía va a andar bien, que tus hijos van a estar bien. Eso no nos prometió el Señor, ¿cierto? Lo que nos prometió el Señor es que, ¿cierto?, Él iba a estar con nosotros en medio de todo. Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dicen, que yo he vencido el mundo. Entonces, ahí hay una promesa, ¿cierto?, que nos dice el Señor, que claro, vamos a vivir situaciones difíciles, es parte de la vida, vamos a vivir procesos, pero dicen, confíen que yo he vencido el mundo. O sea, hay una promesa de que Él no nos va a dejar solos en medio de estos procesos. Amén. Entonces, yo me daba cuenta, como les decía, que muchos en esta parte del proceso o en el mismo proceso desisten en su liderazgo, ¿ya? Porque va todo bien al principio, todo color de rosa, y viene el primer proceso donde Dios a lo mejor está haciendo algo en nuestro corazón y decimos, no, esto es mucho para mí. No, yo no sirvo para ser líder. Y vuelvo atrás y desisto, ¿cierto? Entonces nos quedamos en el desierto. No llegamos a la tierra prometida. Nosotros con mi esposo hemos visto un montón de líderes que han desistido. Yo creo que a lo mejor usted igual. Entonces es un punto clave donde necesitamos poner ojo y necesitamos aprender a discernir qué es lo que el Señor nos quiere estar hablando, ¿cierto?, en medio de este proceso. ¿A qué nos quiere llevar al Señor? Porque el Señor no quiere que estemos siempre viviendo en un proceso, o sea, para toda la vida, sino que el proceso tiene que llevarte a una tierra prometida, o si no, no está cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, de eso me gustaría hablar el día de hoy, acerca de la perspectiva que tenemos acerca de los procesos, acerca de nuestra determinación a seguir la visión, a continuar. Amén. Y como les decía, este es un punto clave en nuestro servicio al Señor, porque ahí es donde muchos desisten, donde retroceden, ¿cierto? Porque ven que la carga es muy alta, que no pueden, que se ven sobrepasados, ¿cierto? Les gana la presión y retroceden. Yo creo que usted se acuerda un ejemplo, ¿cierto?, que es el pueblo de Israel cuando salió desde
Egipto, ¿cierto?, a su tierra prometida, que Dios le había hablado, pero este proceso, ¿cierto?, nosotros sabíamos que ¿cuánto tenía que durar? 40 días. ¿Y cuánto duró? 40 años. O sea, imagínense, era como un mes y medio y estuvieron ahí 40 años. ¿Ya? Entonces, como les decía, no, Dios no quiere que te pases toda la vida en un proceso. ¿Ya? O sea, si bien es necesario que vivamos procesos, pero nosotros también los podemos alargar. Nosotros también nos podemos quedar ahí en el desierto y no llegar a la tierra prometida. Moisés, por ejemplo, no pudo llegar. Ya Dios le había hablado, ¿cierto?, que iban a llegar a la tierra prometida, pero él no llegó a causa de que se alargó el proceso. O sea, Moisés debería haber llegado porque eran 40 días solamente. Entonces, muchos, como decíamos, alargan sus procesos, desisten y vuelven atrás. Si bien, ¿cierto?, nadie está diciendo que el proceso sea fácil, ¿cierto?, los procesos son duros porque es necesario de alguna forma que se rompa, ¿cierto?, el cascarón para que pueda salir lo que está dentro nuestro, ¿cierto?, ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere mostrarte que en medio de ese desierto, así como con el pueblo de Israel, Dios va a estar contigo. Porque vivir un proceso sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es una tortura. Nosotros no estamos hechos para eso. ¿Por qué? Porque si usted se fija en la Escritura, a pesar de que el pueblo de Israel pasó estos 40 años, ¿cierto?, en el desierto, Dios nunca los dejó solos. Él estuvo siempre ahí. ¿De qué forma? ¿Cierto? Primero, la nube, ¿cierto?, la columna de nube que los cubría de día, ¿cierto?, que los guiaba. De noche había una columna de fuego también, ¿cierto? El maná, ¿cierto?, que era el alimento que caía del cielo. Y si tenían sed también, Dios hizo, ¿cierto?, que saliera agua de una roca. Qué loco, ¿cierto? Pero era para mostrarles, ¿cierto?, que Dios, en medio de todo ese proceso, en medio de todo ese desierto, también estaba, ¿cierto?, con ellos. También estaba atravesando, ¿cierto?, lo que estaba con ellos, ¿cierto?, en medio de este proceso. También, ¿cierto?, si vamos a la palabra en Daniel 3:25, ¿cierto?, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto?, los lanzaron al horno de fuego, la palabra dice también que había un cuarto, ¿cierto? Y eso representaba también, ¿cierto?, a Cristo, a Dios que estaba también con ellos, no los dejó solos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere lograr con esto? Dios quiere lograr que nuestra fe sea forjada. Porque es muy distinto decir yo tengo fe, ¿cierto? Hablar de la boca para afuera acerca de la fe, que yo creo en Dios, que Dios está conmigo, cantar, ¿cierto?, una alabanza, ¿cierto?, acerca de que Dios está con nosotros, pero es muy distinto experimentarlo. Experimentar que donde de repente no hay ninguna posibilidad humana y solamente te queda confiar en Dios. Ahí es forjada nuestra fe. Pero ahí es donde vamos a ver a Dios obrando, ¿cierto?, en nuestra vida como nunca antes. Porque si nos ha tocado vivir de repente un proceso que nunca habíamos vivido antes, ¿cierto? Si nos toca vivir un proceso que a lo mejor es tan difícil, es porque Dios quiere hacer algo que antes nunca había hecho en tu vida. Dios quiere a lo mejor que experimentes un milagro, a lo mejor en tu salud, en tu área económica, en tu familia, con tus hijos, ¿cierto? Sea lo que estés atravesando, Dios quiere mostrarte algo. Porque Dios ha puesto, ¿cierto?, un tremendo liderazgo en cada uno de los que están acá, ¿cierto? Todos los que estamos acá somos líderes, ¿cierto? Y Dios nos llamó para cosas grandes. Pero, ¿cierto?, si no atraviesas el desierto, si tu fe no es forjada, no vas a ver ese tremendo potencial que está depositado en ti. Por eso es tan necesario que vivamos los procesos. Porque si tú quieres tener una fe que sea inalterable, es necesario, ¿cierto?,
que el proceso sea inalterable. Es necesario vivir el proceso para que esa fe sea fundamentada y no sea una fe, como decíamos, de labios solamente. Porque con mi esposo lo hemos vivido igual. Claro, antes hablábamos acerca de la fe, pero una persona que realmente ha forjado la fe no la puede compartir con otro, sino que cada uno tiene que vivir su experiencia para que esta fe sea forjada. Entonces, es distinto, ¿cierto?, decir que tenemos fe a hablarlo solamente. Y aquí me gustaría hablar igual de la determinación de una mujer que siguió la visión. ¿Ya? Yo creo que ustedes también han escuchado hablar acerca de esta mujer que es Esther, ¿cierto? En la Biblia. ¿Cuántos han escuchado hablar de Esther? Yo creo que todos. Ya es un claro ejemplo de una mujer que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, ella se determinó, ¿cierto?, a cumplir, ¿cierto?, a seguir esta visión. Introduciéndonos un poquito, ¿cierto?, en la historia de Esther, ¿cierto? Ella era una judía que vivía en Persia, sus padres murieron y su primo Mardoqueo, ¿cierto?, se hizo cargo de ella. Fue invitada al palacio del rey Asuero, ¿cierto?, con otras jóvenes del reino, ya que el rey quería una nueva reina, ¿cierto?, que la actual era la reina Vasti, ¿cierto?, pero él quería una actual porque ella se había rebelado contra él. Así que, dentro de todas las doncellas, eligió a Esther. ¿Y por qué la eligió? ¿Ya? Porque Esther se había determinado a agradar al rey, ¿cierto? Ella se convirtió en una mujer de gobierno, ¿ya? Como muchas mujeres aquí, ¿cierto?, que son mujeres de gobierno, hombres también de gobierno, ¿cierto?, que van a llevar el gobierno de Dios a sus casas, a sus familias, ¿cierto?, a su barrio, a todo lo que nos rodea. Entonces, Esther, ¿cierto?, representa el corazón adorador de querer agradar a Dios antes que a los hombres. No sé si usted se ha puesto a leer o conoce la preparación que tuvo Esther, ¿ya? Ella tuvo una preparación de alrededor de un año, en donde era un proceso de embellecimiento con aceite, ¿cierto?, que duraba 6 meses y 6 meses también, para tener este perfume, ¿cierto?, agradable, y que para todos era agradable, ya para cualquier hombre, para cualquier persona. Pero ella no estaba enfocada en agradar a los hombres, ella estaba enfocada en agradar al rey, ¿cierto? Entonces, esto nos habla de nuestro enfoque también, que nosotros tenemos que enfocarnos en agradar al Señor, en agradar a nuestro Rey, ¿cierto? Entonces, ella no se desenfocó ni se aprovechó de eso. A veces nos preguntamos cómo o a quién queremos agradar de repente, con nuestros dones, con nuestros talentos, a lo mejor con nuestra voz, con nuestro servicio o con nuestro ser visto, como dicen a veces, ¿cierto? Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿Ya realmente queremos hacer todo para agradar al Señor o a lo mejor lo estamos haciendo para los hombres? Esther, ¿cierto?, lo hizo para agradar al rey, ¿cierto? Todo este proceso que ella tomó lo hizo porque ella tenía una visión, ¿cierto?, que ella quería llegar ahí al trono, ¿cierto?, gobernar para salvar al pueblo de Israel. No tenía una motivación incorrecta, sino que su visión era para salvar al pueblo. Entonces, tú estás, como decíamos, para ser un líder de gobierno. Si nos enfocamos en agradar a Dios, en cumplir su visión, Él se va a encargar de todo lo demás, de todas tus necesidades, ya sea, como decíamos, el proceso en el que estés viviendo. Si tú te enfocas en agradarlo a Él, el Señor se va a encargar de ordenar esa situación que te está costando. A lo mejor, como decíamos, te está costando el área económica, tus finanzas han sido escasas, y estás sirviendo al Señor, y estás a lo mejor dando, pero cierto, cuando nos enfocamos en servirlo, Él se encarga de todo lo demás.
Entonces, algo que me llamaba mucho la atención de esta preparación que tuvo Esther es que ella no era fea. O sea, si por ejemplo ponemos, la elegimos, ¿cierto?, al azar, no era una mujer fea, pero ella fue obligada a vivir este proceso de embellecimiento. Tuvo que pasar por un tratamiento adecuado, ¿cierto? Por este tratamiento que duró 1 año. Y ahí sí me puede ayudar, no está Emanuel, pero ahí me pueden ayudar, ¿cierto?, con la palabra en Esther, en el libro de Esther 2, Esther 2, del versículo 12 al 13. Entonces aquí habla de esta preparación que tuvo Esther. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses, ¿cierto?, con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada, ¿cierto?, con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces fueron 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces ahí nos está hablando de una preparación que duró, ¿cierto?, 1 año. O sea, no bastaba con que Esther fuera linda, no bastaba con que fuera simpática, no bastara con que tuviera lo mejor potencial, porque a veces creemos y vemos una persona que llega, decimos, no, esta persona tiene buen carácter, es simpático, ¿cierto? Mira, canta bonito, pongámoslo a liderar. Cuidado, porque Esther, que reunía las condiciones, tuvo que vivir su proceso para agradar al rey. Si ella no hubiese vivido ese proceso, probablemente el rey no la hubiese escogido. Pero era necesario que viviera el proceso para que fuera, ¿cierto?, agradable al rey. O sea, como decíamos delante, el proceso es inalterable. No nos podemos saltar el proceso, como lo dice la palabra. Es necesario, ¿cierto?, que cada uno pueda atravesar el proceso para que nos convirtamos en líderes. Y esto contempla también el proceso discipular y los procesos que nos llevan, ¿cierto?, a ser los líderes que Dios quiere. Cuando Esther se determinó a salvar a su pueblo y quiso agradar al rey para hacerlo, tuvo una preparación, ¿cierto? No fue tal cual estaba, sino que ella cuidó cada detalle. Todos estos preparativos, como decíamos, que ella tuvo, todo este año que se estuvo preparando, se alejó, en este caso, de su primo, para irse al rey, para irse a preparar. Entonces, es necesario que nosotros también vivamos una preparación, como decíamos, no podemos venir tal cual estamos. Es necesario que nuestro corazón, ¿cierto?, sea formado, que todo en nuestra vida, ¿cierto?, todo lo que no agrade al Señor, todo lo que no agrade al Rey, ¿cierto?, sea quitado de nuestra vida para que seamos también ese perfume agradable que tenía Esther ante los ojos del Rey. Esther 2:17 dice, el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti, que era la actual reina. Pero como ella se había rebelado, él quiso tomar otra reina, ¿cierto? Y fue esta reina Esther. Si tú no te determinas a Dios, ¿cierto? Si tú no decides agradarlo, porque Vasti le dio lo mismo agradar al rey. Ella se rebeló. Entonces, Dios puede levantar a otra persona, ya, si tú no te determinas. Pero si el día de hoy tú estás acá, es porque Dios quiere transformarte en esa esposa perfecta, en esa reina, ¿cierto? Entonces, no desistas de tu llamado, no dejes que otro ocupe tu lugar.
ya, porque Dios tiene un plan tremendo contigo. Y como decía, no solo contigo, porque Dios siempre piensa en las generaciones, en nuestros hijos, en nuestra familia. Entonces, es necesario que vivamos el proceso para que podamos ser agradables, ¿cierto?, a nuestro Rey. Entonces, ¿qué elementos pueden causar que no agrademos, ¿cierto?, al Rey, que sean controversiales, ¿cierto?, a la visión, a la determinación? Por ejemplo, las excusas. Las excusas, ¿cierto?, que presentamos. Los no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que estoy enfermo, ¿cierto? Todas esas excusas, ¿cierto?, nos impiden y son contrarias a la visión, a hacer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No sé si usted ha escuchado, pero hay un síndrome que se llama el síndrome del esqueísmo. Yo nunca lo había escuchado. Y son las personas que buscan excusas para seguir con su conducta tóxica. Hay un síndrome para eso. Entonces, no quieren cambiar, siguen con esa conducta y eso no es más que otra cosa que el pecado, ¿cierto? Que el pecado que guardamos en nuestro corazón. No queremos cambiar y nos volvemos arrogantes. Nos quieren corregir y presentamos excusas, argumentos, ¿cierto? Que los argumentos es como lo que va respaldando, ¿cierto?, esta excusa. También otra cosa que es enemiga, ¿cierto?, de la determinación a seguir una visión es la autoconmiseración. Y esto igual era un tema que es bien, que me tocaba harto igual, porque de repente nos ponemos en una actitud de víctima frente a la vida. No, que lo que estoy viviendo es muy difícil. No, que Dios me va a entender. ¿Cómo? ¿Cierto? O culpamos también a todo el mundo de lo que nos está pasando, pero no nos hacemos responsables de tomar las decisiones, de cerrar puertas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, eso se llama victimización. Yo soy víctima de todo lo que me pasa. Y no tomo las riendas de mi vida, de mi destino, ¿cierto?, sino que vivo siendo víctima de todo lo que me pasa. No, es que yo iba a ir a la escuela de líderes, pero justo me pasó que, no sé, se me echó a perder el auto. Pero parece que en vez de buscar un argumento para estar, estamos buscando lo contrario. A ver, ¿qué puedo inventar hoy día para no ir, para no estar? Y pasan cosas porque nosotros nos predisponemos a eso. En cambio, cuando uno se determina y dice, yo a pesar de todo voy a estar, voy a seguir, ¿qué pasa? Pueden pasar circunstancias, pero yo igual voy a estar. El Señor igual, de alguna forma, ¿cierto?, me va a respaldar, porque Dios respalda nuestra determinación. Las limitaciones también que nos ponemos nosotros mismos, porque Dios no nos pone límites, sino que nosotros nos autolimitamos en nuestro liderazgo, a causa del temor de repente, muchas cosas, ¿cierto?, que vamos viviendo, de repente cosas del pasado, traumas, ¿cierto?, que nos impiden ser los líderes que tenemos que ser a causa de estas limitaciones que tenemos. No nos sentimos preparados, ¿cierto?, los temores, la vergüenza, todas estas cosas, ¿cierto?, que tenemos que ir dejando de lado. El pecado, ¿cierto? El pecado también que hay en nuestro corazón, también necesitamos arrepentirnos de eso. También cuando ponemos a nuestros hijos o a la familia como excusa, no, que hoy día no voy a poder ir porque, no sé, mi esposo trabaja afuera y justo llega hoy día. No sé, ya. Muchas de estas cosas, ¿cierto?, de repente las ponemos como excusa. Los hijos, que se me enfermó, que esto otro, la incredulidad también, ¿cierto?, que hay en nuestras vidas, porque en vez de creerle a Dios, estamos creyendo las voces del enemigo, los argumentos que el enemigo está trayendo a nuestra vida para que no podamos servir al Señor. Amén. Entonces son algunas de las cosas que afectan tu determinación, voces que tú escuchas, ¿cierto?, que no provienen del Señor,
y que tú las tomas y las haces una verdad en tu vida, ¿ya? Pero también hay consejos que nos van a ayudar a salir de esto, ¿ya? También está la salida. ¿Cuáles son estos consejos? ¿Ya? Yo puse 6 consejos que nos ayudan a perseverar en medio, ¿cierto?, de los procesos. O sea, que van a afirmar tu determinación a seguir en la visión. El primero es mantente cerca de tu líder, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy importante, porque no estás para vivir los procesos solo. De repente pasa que líderes o discípulos se apartan, ¿cierto? Se alejan porque están viviendo procesos, ¿ya? Cuando lo que menos tienes que hacer es eso, porque quien está ahí para guiarte, para llevarte a la victoria, es tu líder. De repente nos podemos escuchar a otras personas, familia o amigos, y no escuchamos la voz de nuestro líder, que es la voz de autoridad que Dios puso, ¿cierto?, para hablarnos a través de ellos, para ministrarnos, para corregirnos, para aconsejarnos. Entonces es necesario que nos mantengamos cerca de nuestro líder. Ya, si es necesario llamarlo todos los días, a cada rato, háganlo. Es necesario en cada proceso. Juan, por ejemplo, 6:68 dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? O sea, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién más vamos a acudir si no es a la persona que Dios puso para guiarnos, para liderarnos? ¿Ya? Jesús, ¿cierto?, era el líder de Pedro, por eso él decía, ¿a quién más voy a ir, Señor, si no es a ti? Eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y no sé si les pasa, cada vez que ustedes se acercan a su líder, encuentran una palabra, ya sea de consolación, de exhortación, ¿cierto?, de dirección en tu vida, porque claro, es la persona que Dios puso para guiarte. No va a ir a preguntarle al vecino. El Señor no puso al vecino para que te corrigiera, para que te guiara, sino que a tu líder. Entonces, Él es el que va a orar por ti, el que te va a ministrar. Si estás triste, ¿cierto?, el Señor se va a llevar eso, va a traer gozo, ¿cierto?, a tu vida, va a traer, ¿cierto?, porque muchas veces cuando estamos en un proceso es como que estamos cegados y no vemos salida. Pero el líder es el que te va a guiar y te va a hablar lo que Dios quiere. Lo que tienes que escuchar, no lo que quieres escuchar, porque a veces es distinto lo que queremos escuchar a lo que nos tiene que decir nuestro líder. Amén. Segundo consejo, orar y adorar. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a llenar de la presencia del Señor si no oramos y si no adoramos? ¿Ya? Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea, ¿con qué te vas a fortalecer en medio del proceso? Del gozo del Señor. ¿Y cómo lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar escuchando canciones tristes, porque a veces hacemos todo lo contrario. No, que ando triste, así que voy a poner una canción triste. No. ¿Qué vas a terminar haciendo? Agrandando más tu problema, alargando más tu proceso, ¿cierto? Alimentando más la carne. En cambio, ¿cierto?, la palabra dice también que en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Dice, en cambio, oren por todo. Entonces, nosotros de repente hacemos todo lo contrario. Nos preocupamos, nos angustiamos y ya cuando nos damos más, ¿cierto?, vamos a orar. Oh, nos acordamos que está la oración, ¿cierto? Y no, dice que oremos por todo, pero no nos preocupemos, ¿cierto?, por nada. Entonces, orar y adorar son sumamente importantes cuando estamos viviendo estos tiempos de proceso. Porque como yo les decía, a través de la adoración, ¿cierto?, es donde vamos a recibir también este gozo, esta fortaleza, porque
lo que tenemos que hacer no es engrandecer nuestros problemas, sino que al contrario, tenemos que alabar a Dios, engrandecer a Dios, y nos vamos a dar cuenta que nuestro problema se va a volver así frente a la grandeza de Dios. Por más difícil, por más grande que se vea, ¿cierto? Cuando engrandecemos al Señor, nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas se van a ver pequeñísimos y ya ni siquiera nos van a preocupar. Entonces, ahí es donde nos llenamos de su presencia, como yo decía, de su gozo, de su paz, ¿cierto? Dios trae consuelo a nuestra vida también, en medio de cada circunstancia difícil. Tercer consejo, no escuchar las voces incorrectas, ¿ya? Un consejo malo puede venir de una persona buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede que tu familiar, tu amigo, ¿cierto?, te aconseje, pero no quiere decir que ese consejo provenga del Señor, sino que, como decíamos en el principio de los consejos, Dios ha puesto un líder o a un hermano, ¿cierto?, en tu congregación que te va a guiar al Señor. Entonces, no debemos descuidar a quién prestamos oído, a quién escuchamos, porque eso se puede terminar transformando una verdad en nuestra vida. Y si no proviene del Señor, eso te va a apartar, eso te va a hacer desistir, eso, ¿cierto?, va a hacer que tu proceso se siga alargando. Entonces, Dios no va, ¿cierto?, a contradecir nunca su palabra, ¿ya? Porque de repente decimos, ya, pero ¿cómo puedo identificar que un consejo venga de Dios? Nunca se va a contradecir, Dios no se contradice en su palabra. Entonces, siempre que recibas un consejo, tienes que ir a la palabra. Si se contradice con lo que Dios dice, no es de Dios, ¿cierto? No va a contradecir la visión, no va a traer tampoco temor a tu vida, no va a traer condenación, porque el que quiere traer temor y condenación a tu vida no es Dios, es el enemigo, porque quiere hacerte desistir, porque quiere hacerte retroceder, quiere hacer que te alejes, ¿cierto?, que no te congregues, que te apartes, que dejes de servir, ¿cierto?, y que tu proceso, ¿cierto?, se alargue y sigas en el desierto. Salmo 1:1, y este salmo es muy importante porque habla de que nosotros no tenemos, ¿cierto?, que andar en consejo de malo, ¿ya? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿cierto? Entonces, aquí decíamos que si un consejo se contradice a la palabra, descártelo, no es de Dios, ¿ya? Acá la palabra lo está diciendo, que no andemos en consejos de malo, ¿ya? De personas que no tienen a Cristo en su vida, ¿cierto? No han nacido de nuevo. Obviamente te van a dar un consejo natural, ¿cierto? No que a lo mejor te están exigiendo mucho en la iglesia, yo creo que a lo mejor aléjate un tiempo, porque no está bien, te están controlando. ¿A cuántos le han dicho eso? No, están controlando tu vida, ¿cierto? Entonces, obviamente, esas personas no entienden el proceso, no entienden que el diseño de Dios, ¿cierto?, es que necesitamos un líder, ¿ya? Pero un líder no que se enseñoree de la gente, sino que nos guíe a la victoria, nos guíe, ¿cierto?, nos desafíe, ¿cierto?, nos corrija, nos ministre, ¿cierto?, la presencia del Señor, porque siempre un líder tiene que llevar a su discípulo a la victoria. Amén. Cuarto consejo, créele a Dios antes que a las circunstancias, ¿ya? No creer ciertos pensamientos incorrectos de temor, ¿cierto?, que nos viene, que nos dicen, ¿cierto?, que todo va a salir mal. Y son pensamientos que vienen a nuestra mente, pensamientos, como decíamos, incorrectos. Y me pasa también muchas veces que de repente pensamos que todo va a salir mal, o estamos pensando que algo va a salir mal. Un día me pasó que estábamos en la casa con mi esposo y no sé por qué me vino un temor. Dije, hoy cuidando a mi hija, estaba bien, gracias a Dios.
Y le dije a mi esposo, tengo miedo de que la Laurita se vaya a enfermar, no sé, se vaya a resfriar, le vaya a pasar algo. ¿Y qué pasó? En la noche estaba con fiebre. Claro, porque la palabra dice en Job, que dice, lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. O sea, cuando nos predisponemos, cuando viene ese temor a nuestra vida, claro, las cosas terminan pasando, porque atesoramos eso en nuestra vida, como decíamos, lo hacemos una verdad. En cambio, la palabra en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, ¿cierto? Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y en qué pensamos nosotros? En que nos van a salir mal las cosas, en que nos va a pasar algo. Si vamos en el auto, ¿y qué pasa si chocamos? ¿Y qué pasa si mi hijo se enferma? Y siempre nos ponemos, ¿cierto?, en esa disposición. Pero la palabra dice que en esto es lo que tenemos que pensar, en todo lo que agrade al Señor, lo que sea agradable, meditar en su palabra, ¿cierto? Cuando nos llenamos de eso, estos pensamientos de temor, ¿cierto? Estos pensamientos incorrectos de nuestra vida van a salir de nosotros. Quinto, descansar en la voluntad de Dios, ¿ya? Eso es algo que también nos cuesta mucho, porque nosotros comemos de repente demasiada ansiedad. Oramos, ¿cierto?, por una situación, pero queremos que Dios nos responda así al minuto, al segundo, ¿ya? Y la oración no es automática. Puede serlo, sí, porque ¿quién va a limitar, cierto, a Dios? Pero hay oraciones que requieren su tiempo. Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Entonces, es necesario que descansemos también en medio del proceso en hacer su voluntad, en creer, ¿cierto?, que Dios está obrando, que Dios está escuchando, ¿cierto?, nuestra oración y no comer ansiedad, ¿ya? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros o vosotros, ¿cierto?, como dice la palabra. Entonces, si Él tiene cuidado de nosotros, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿De qué vamos a comer ansiedad? ¿Cierto? Si Él es el que guarda mi vida, la de mi familia, y es algo que siempre trato de practicar, ¿cierto? Con mi hija, con mi esposo, de que el Señor es el que tiene cuidado. Si bien, por ejemplo, nuestra hija tiene una condición renal y toma muchos medicamentos y ella se dializa, pero siempre lo hablamos con mi esposo, nuestra hija, ¿cierto?, su vida no depende de los médicos, no depende de sus medicamentos, porque igual de repente yo le digo, chuta, no sé, se me olvidó darle un medicamento, le digo a mi esposo. Y él me dice, tranquila, no estoy hablando de que sea muy responsable, pero si bien no poner nuestra confianza en lo que digan los médicos, o en los medicamentos, en los tratamientos, sino que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta primero en el Señor, porque Él es el que va a guardar tu vida, la de tu familia. Entonces, es necesario que nosotros dejemos, ¿cierto?, de lado estos temores, dejemos de lado esta ansiedad y aprendamos a confiar en el Señor en medio de cada estas circunstancias. Y el sexto consejo, ¿ya? Algo que nos cuesta también cuando estamos en medio de un proceso, porque no nos ponemos a danzar, sino que murmuramos o nos quejamos, ¿ya? Entonces, a cada situación que te sobrevenga, no murmures. Necesitamos reconocer que esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar la voluntad de Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar su voluntad? Si estamos viviendo algún proceso en nuestra vida, es porque Dios lo determinó así y es porque es necesario. Entonces, no podemos estarnos quejando y decir, pucha, Señor, te equivocaste, yo no me merecía esto. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso a Dios, cierto? Entonces, todas las situaciones son propicias para que seamos preparados, ¿ya? Muchos creen en Dios, no obstante,
pocos permiten ser trabajados por Él. Creemos en el Señor, pero no queremos que Él nos procese. No queremos atravesar este desierto, ¿cierto? Entonces, si estás viviendo algún proceso, que yo no digo que sea fácil, todos los procesos son duros. Y se los digo porque con mi esposo hemos atravesado mucho, no digo que no vayan a venir más o que ay, seamos los más procesados. Yo sé que todos aquí han vivido procesos duros y son difíciles, pero cada proceso es necesario y tenemos que entender que es la voluntad de Dios que atravesemos situaciones difíciles. Los procesos, como yo decía al principio, el proceso es inalterable. Si tú quieres tener una fe inalterable, una fe, ¿cierto? Que por ejemplo, tú ores también por las personas y el Señor haga algo en esas personas, ¿cierto? Las sane, ¿cierto? Traiga libertad. Es necesario que nuestra fe primero sea forjada. O sea, si nosotros no hubiésemos vivido todos los procesos que hemos vivido hasta ahora con mi esposo, yo creo que con mayor convicción oramos por las personas, con una mayor autoridad, porque eso es lo que Dios quiere traer a tu vida, quiere traer una autoridad como nunca antes habías tú tenido, porque la autoridad proviene de Él, como le hablaba mi esposo en la mañana, igual, una autoridad que hace que los demonios, ¿cierto?, huyan, que hace que la enfermedad, ¿cierto?, retroceda, porque como hablaba también el pastor José en la mañana, de repente vemos a tremendos ministros del Señor y queremos, oh, yo quiero ser como tal pastor, como Dios lo usa, pero no conocemos el proceso que tuvo ese pastor, ese líder, ¿cierto?, para llegar a donde está. Y no por un logro humano, porque esto no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Entonces, yo sé que y veo en cada uno de ustedes que hay un liderazgo tremendo, tremendo de Dios. Y si usted se siente débil a lo mejor o siente que no puede, se está poniendo limitaciones, así como Gedeón cuando Dios lo llamó, ¿cierto? Y él le dijo, pero ¿cómo yo, Señor, si soy tan joven? Mírame, pobrecito. Así mismo nos vemos nosotros. No, yo, ¿cómo no? Mejor me quedo aquí nomás, ¿cierto? Pero hay un tremendo llamado, un tremendo liderazgo que Dios quiere sacar, ¿cierto?, de tu vida. No sacarlo sino que de explotarlo, ¿cierto? Un tremendo potencial. Pero si tú no dejas estas limitaciones, si tú no te determinas, ¿cierto?, a hacer la visión de Dios, a pesar de las circunstancias, porque te tengo una noticia, circunstancias va a tener toda la vida, procesos va a vivir toda la vida porque estamos siendo perfeccionados. Y para eso es necesario, ¿cierto?, que yo viva un proceso. Así como, por ejemplo, que yo estoy embarazada, que no tengo mucho aire ahora, pero no es como que hoy quiero un hijo y mañana lo voy a tener. No, las mujeres vivimos, ¿cierto?, un embarazo de 9 meses, ¿cierto?, 40 semanas, para que este bebé se vaya desarrollando, porque es un proceso. Asimismo, cada uno de nosotros necesitamos vivir esta preparación, este proceso, ¿cierto?, para ser los líderes, ¿cierto?, que Dios quiere que seamos. Entonces, a pesar de la adversidad, debemos determinarnos a hacer lo que Dios nos manda. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que en medio de este proceso, y espero que hayan anotado algunos, o a lo mejor se los sabían ya los consejos, por eso no los anotaron, hayan anotado estos consejos, porque a mí me sirvieron mucho, de verdad, en cada proceso que hemos vivido, me sirvieron mucho para poder llegar a lo que Dios quiere con nosotros. Yo no digo que seamos obra terminada, sino que todavía estamos siendo perfeccionados, todavía hay procesos que estamos viviendo también, en nuestro caso con mi esposo, pero sí hay cosas que Dios nos ha ido hablando y nos ha ido ministrando en este proceso. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que así como Esther, ¿cierto?, el Señor te quiere hacer su novia perfecta. El Señor quiere prepararte, preparar tu corazón, que tú te determines,
A lo mejor hay temores, como decíamos, hay limitaciones en tu vida, debilidades, pero Dios nos llama a personas perfectas, ¿cierto? Él nos llama para Él perfeccionarnos, para Él, ¿cierto? Ir trabajando en nuestras vidas, pero como decíamos, el proceso es necesario, el proceso es inalterable, pero te doy por seguro que luego del proceso, si tú lo vives bien, si tomas estos consejos que te estoy dando el día de hoy, vas a llegar a la tierra prometida y no vas a llegar como empezaste, vas a llegar con otro nivel de autoridad, vas a llegar más lleno, más gozo. Y algo que me ministraba mucho en este proceso que igual vivíamos con nuestra hija y a lo mejor para ustedes como ya van a hablar del proceso, pero ¿de qué más les vamos a hablar si es algo que hemos vivido, que es lo que hemos experimentado, que es donde Dios nos habla? Amén. El diablo ve que no quiere que nosotros... Entonces, ¿de qué más vamos a hablar si no es de la experiencia que hemos vivido? Podríamos dar un sermón a lo mejor o haber escrito algo que ni conocíamos, pero el Señor nos ha guiado a que hablemos de lo que hemos experimentado. Y algo que yo experimenté mucho en tiempos de angustia, a lo mejor de aflicción, tiempos difíciles, de incertidumbre, porque ustedes saben, nuestra hija ha estado muchas veces a punto de morir. Entonces, ahí uno dice, cuando el Señor, o cuando de repente tenemos la confianza en los médicos, muchas veces los médicos nos decían, no, su hija no va a vivir, su hija no va a orinar, su hija, no sé, le va a pasar algo malo. Y ahí uno dice, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién voy a escuchar? Y ahí es donde con mi esposo nos determinamos, siempre dijimos, no vamos a escuchar voces incorrectas, vamos a escuchar al Señor, porque el Señor tenía una palabra sobre nuestra hija que estamos empezando a ver cumplida. No todavía en totalidad, pero tenemos la confianza y la convicción de que así va a ser. Entonces, ahí es donde tenemos que determinarnos, porque yo sé que muchos están viviendo procesos difíciles y Dios les entregó una palabra, una salida, pero tienes que perseverar, tienes que determinarte a creerle a Dios y no creer voces incorrectas, no creerle al enemigo, al vecino, no sé, a quien te venga a decir, no, eso no es para ti, no, mira cómo te tiene Dios. Porque también una vez escuchamos que una persona dijo, no, yo creo que con mi esposo, como que el Señor se pasó con ellos. Y no quiero decir que así como de victimizarme, porque con mi esposo nunca hemos tenido esa... nunca hemos querido como victimizarnos, al contrario, siempre hemos querido hacer la voluntad del Señor y escucharlo a Él. Pero hay momentos en donde solo vas a tener que escuchar al Señor. Que el médico te va a dar malas noticias, que en tus finanzas a lo mejor no vas a ver salida, que tus hijos a lo mejor están perdidos, y muchas circunstancias que puedes estar viviendo. A lo mejor hay una enfermedad que no tiene salida, que no sé lo que te está pasando, no sé el proceso al cual el Señor te está llevando, pero quiero decirte que no escuches las voces incorrectas, que te determines a servirlo, a enfocarte. Yo recuerdo que hace un año atrás, un poquito más, luego de que yo estuve a la Laurita, mi esposo al día siguiente estaba haciendo célula. Mi esposo estaba predicando, y no porque no le importáramos nosotros, sino que él sabía que si se enfocaba en el Señor se iba a encargar de nuestra hija, y nuestra hija estaba en la UCI en ese momento, debatiéndose, entre comillas, entre la vida y la muerte, nosotros confiando obviamente que el Señor había hablado sobre ella. Pero ahí es donde, en esos momentos donde te va a tocar a lo mejor atender a tus discípulos, cuando estés viviendo esa circunstancia difícil, es donde Dios quiere que te enfoques en agradarlo a Él, porque Él se va a encargar de lo que te está costando. Él se va a encargar
de toda situación difícil, de toda circunstancia. A lo mejor no estás batallando con algo tan difícil o a lo mejor sí es difícil para ti. De repente es la predisposición a estar, es que no quiero, es que a lo mejor hay cosas en mi corazón que todavía no quiero soltar y por eso pongo limitaciones para servir a Dios. Pero el Señor quiere que tú el día de hoy escuches su verdad, lo escuchas a Él, te determines, porque a pesar de lo difícil, a pesar de tus debilidades, a pesar de ese carácter, ese mal carácter horrible que tienes, ¿cierto? Del orgullo, de la altivez que hay en tu corazón, a pesar de todo, el Señor igual te ha considerado. Y no porque seas bueno, sino porque Él quiere perfeccionarte, porque Él quiere que te determines para que te sorprendas de lo que Dios va a hacer con tu vida, para que te sorprendas de que no es en tus fuerzas, de que si nosotros estamos acá hoy día compartiendo una palabra, no es porque seamos buenas. ¿Ustedes creen que yo soy buena? No, es por gracia del Señor, es porque el Señor ha ido haciendo algo en nosotros. Entonces, asimismo, debemos determinarnos a escuchar no lo que nos venga a decir el enemigo, ¿ya? No lo que nos venga a decir personas incorrectas, sino lo que Dios quiere que seamos. Determinarnos, a lo mejor no te ves como líder, pero Dios sí te ve como líder y Él es fiel en completar su obra, cuando es su obra en nosotros, no cuando tratamos nosotros de mejorarnos en nuestras fuerzas, porque a veces queremos nosotros mejorar a través de nuestras fuerzas, pero es cuando nos determinamos y Dios obra. Así que, ¿cuántos el día de hoy están dispuestos a ser esta novia, a que el Señor nos perfeccione, a ser procesado? Yo sé que si uno dice, ¿quién quiere ser procesado? Nadie va a levantar la mano, porque nadie quiere vivir procesos difíciles, pero son necesarios, son inalterables, porque es así en la forma en la que te vas a convertir en lo que Dios dijo de ti. Por eso, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta en esto? Tiene que ser, Señor, heme aquí. Señor, dice la palabra en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven. Debemos anhelar ser procesados. Y como cantábamos delante, yo danzo, ¿cierto? En el desierto, hay fiesta en el desierto. Yo te puedo decir que sí se puede, que sí puedes danzar en medio del desierto, que sí el Señor puede darte gozo, puede darte fortaleza en medio del desierto. Yo lo he experimentado, mi esposo lo ha experimentado, y en medio de eso va a estar la columna de nube, la columna de fuego, el maná que te va a alimentar, ¿cierto? El agua, ¿cierto? Que Dios va a traer a tu vida, porque Dios no te va a dejar solo, porque quiere que vivas el proceso, pero Él te dice, yo voy contigo, no lo vas a atravesar solo, pero es necesario que lo atravieses. Así que me gustaría orar, que nos pusiéramos de pie y ponga su manito en el corazón y dígale, Señor, enséñame a amar los procesos, porque yo sé que tú estás conmigo, que es necesario, que el proceso es inalterable, pero tú te vas a encargar de llevarme a la victoria, porque hay victoria. Amén. Cierre sus ojitos, voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque queremos aceptar tu voluntad, Señor, porque tu voluntad, como dice tu palabra, es buena, es agradable, es perfecta para nuestra vida, Señor. Y si estamos atravesando un proceso, Señor, es porque es necesario para que seamos perfeccionados, es porque es necesario que los atravesemos para ser los líderes que tú necesitas que seamos, Padre. Pero enséñanos a no murmurar, enséñanos
a recurrir a nuestro líder. Enséñanos, Padre amado, a poder escuchar tu voz en medio, Señor, de este proceso. Y yo oro, Padre, para que en esta hora los oídos, Señor, espirituales sean destapados, Señor, para que cada hijo tuyo, Señor, escuche, cada líder, Señor, escuche tu voz antes que la voz del enemigo, que toda voz demoníaca que quiera venir a hacerte retroceder, yo la reprendo en el nombre de Jesús y declaro que tu voz, Señor, se hace fuerte, que tu llamado. Yo oro para que tú el día de hoy reafirmes llamado, reafirmes liderazgo, Señor, para que tú el día de hoy, Señor, nos hables acerca de lo que vas a hacer con nosotros, Padre, y que no nos enfoquemos, Señor, en lo malo que a lo mejor estemos viviendo, sino que nos enfoquemos en agradarte, Señor, en hacer tu voluntad, Padre amado, en poder servirte, Señor, y decirte, Señor, ¿qué más necesitas que haga? ¿A quién voy a visitar? ¿Por quién voy a orar? Y ser los primeros en estar sirviendo, en ponerse a disposición de su líder, Padre amado. Oro también por si hay corazones, Señor, endurecidos, Padre, para que tu Espíritu Santo los conquiste, Señor. Y tú puedas también seguir obrando en sus vidas, Señor, para que tú puedas, Padre amado, seguir haciendo la obra en los corazones, seguirnos perfeccionando, Señor, para alcanzar la estatura, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por los procesos. Gracias porque son necesarios, porque son inalterables, Señor. Porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste, Señor. Y porque a pesar de que el diablo ha querido derribarnos, Señor, no lo ha logrado y no lo va a lograr, Señor. Porque caminamos en victoria, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestra plenitud, Señor. ¿A quién vamos a ir, Señor, si no es a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida, Señor, para nosotros. Y a pesar de la tristeza, de la amargura, tú traes gozo, Señor. Ministra en esta hora, Señor, tu gozo, así como lo has hecho conmigo, Señor. Oro para que traigas gozo, para que traigas paz, para que traigas consuelo también, Señor. Porque tú también nos has consolado a nosotros. Y yo, Padre, doy de gracia lo que tú me has dado, Señor, por gracia. Así que yo oro para que también traigas consuelo, nueva fuerza, Señor, también. Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has dejado solos, Señor. Por eso te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y nos enfocamos, Señor, en ti, en hacer tu voluntad, porque sí se puede. Porque contigo, Señor, sí podemos ser los líderes que tú necesitas, Padre amado. Te damos gracias, Padre. Toda la gloria, Señor, es para ti, Padre. No hay nada que merezcamos nosotros, Señor. Ni los procesos nos dan a nosotros, Señor, una mayor victoria, sino que la victoria es tuya, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.